La muerte es una certeza inevitable que toda persona nacida en este mundo enfrenta. En Romanos 5:12, la Biblia nos recuerda que la muerte entró al mundo por el pecado, extendiéndose así a toda la humanidad. Desde entonces, es una realidad ineludible para cada ser humano. No importa cuánto tratemos de evitarlo, nuestro momento llegará. Sin embargo, ¿te has preguntado si alguna vez alguien logró escapar de este destino? ¿Podría alguien haber desafiado este principio universal de la existencia? Pues bien, las Escrituras nos revelan que hubo 3 hombres que lo hicieron. 3 hombres que nunca experimentaron la muerte y que fueron llevados de maneras extraordinarias, desafiando lo que consideramos el curso natural de la vida. ¿Quiénes son estos hombres excepcionales? ¿Qué los hizo tan especiales para que fueran apartados de la experiencia común de la muerte? Este es un misterio que estamos a punto de desentrañar. Prepárate para sumergirte en una exploración profunda y reveladora de sus vidas únicas. Acompáñanos mientras descubrimos las verdades ocultas tras estas historias notables y buscamos entender qué los hizo diferentes del resto. No te pierdas este fascinante viaje hacia lo milagroso, porque lo que estamos a punto de compartir podría transformar para siempre tu visión sobre la vida, la muerte y el propósito divino. Número 1. Enoc. Enoc es un nombre que resalta como una de las figuras más enigmáticas y extraordinarias de la Biblia. Este hombre singular nunca probó la muerte y fue llevado directamente por Dios. No era descendiente de Caín ni de Abel, sino que provenía de la línea de Adán y Eva a través de su tercer hijo, Set. Desde esta línea familiar surgieron nombres de gran relevancia, entre ellos su bisnieto Noé, una figura crucial en los planes de Dios antes del gran diluvio. Enoc vivió en una época de gran decadencia moral y espiritual. El mundo de su tiempo estaba inmerso en el pecado y se apartaba cada vez más de los caminos del Creador. Las acciones y pensamientos de las personas eran continuamente malvados, marcando un periodo de profunda oscuridad espiritual. Sin embargo, en medio de este panorama sombrío, Enoc emergió como un faro de esperanza y justicia, destacándose como alguien completamente diferente. Enoc era la 7ª generación desde Adán, un descendiente directo de Set. Fue padre de Matusalén, el hombre más longevo registrado en la Biblia, quien vivió 969 años. Su conexión con la línea patriarcal que conduciría a Noé lo sitúa como una figura central en la narrativa bíblica. No obstante, lo que hace a Enoc verdaderamente excepcional no son solo sus vínculos genealógicos, sino la vida que eligió vivir. A diferencia de sus contemporáneos, que caían en la corrupción y el pecado, Enoc tomó una decisión radical: caminar con Dios. Este acto no era una simple expresión simbólica, sino una relación profunda, constante y devota con su Creador. Enoc vivió una vida tan plenamente dedicada a Dios que alcanzó una comunión única y excepcional con Él. La Biblia nos dice en Génesis 5:24 que Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Este versículo breve pero impactante encapsula la esencia de su vida. No se trata solo de que Enoc evitara la muerte, sino de la profundidad de su relación con Dios que hizo posible este evento extraordinario. Enoc no solo vivió, él encarnó lo que significa caminar con el Creador en cada aspecto de la existencia. Este nivel de devoción no solo lo separó de los demás, sino que lo elevó a un estado donde la muerte ya no tenía poder sobre él. Su historia nos desafía a reflexionar sobre el tipo de relación que tenemos con Dios. ¿Estamos caminando con Él de una manera que transforme nuestras vidas? La vida de Enoc nos muestra que es posible alcanzar una conexión tan profunda con el Creador que nuestras vidas mismas se conviertan en testimonio de su poder y gracia. A través de su ejemplo, somos inspirados a buscar una comunión más cercana con Dios, a vivir con propósito y fe, y a aspirar a un destino eterno en su presencia. La extraordinaria historia de Enoc no es solo un relato del pasado, sino un recordatorio viviente de lo que significa verdaderamente caminar con Dios. Esta decisión transformó a Enoc en una figura destacada que se apartó de un mundo que se había sumido en la corrupción y decadencia. Su fe, dedicación y firme determinación para vivir en rectitud resplandecieron en una era en la que el pecado había llegado a ser la norma. Génesis 5,
22-24 relata la vida de Enoc de manera asombrosa. Enoc caminó con Dios, luego desapareció porque Dios se lo llevó. Caminar con Dios implica mucho más que simplemente seguir reglas o cumplir rituales, es una relación profunda e íntima con el Creador. Para Enoc, caminar con Dios significaba un compromiso diario, una conversación constante con Él, escuchar su voz y alinearse con su voluntad en cada acción. Esta relación no era superficial ni pasajera, sino algo profundamente transformador. Enoc vivió una vida de fe genuina y devoción. Desde el momento en que se convirtió en padre de Matusalén a los 65 años, su viaje espiritual dio un giro trascendental que continuó por 365 años. Su fe no era casual ni distante, era activa, vibrante y completamente agradable a los ojos de Dios. En aquellos primeros tiempos de la humanidad, las vidas eran asombrosamente largas, con personas viviendo siglos, antes de que Dios estableciera el límite de 120 años en Génesis 6:3. A pesar de esta longevidad general, Enoc se destacó no solo por la cantidad de años que vivió, sino por la calidad de su vida, marcada por una devoción inquebrantable a su Creador. La vida de Enoc fue un viaje continuo de fe, marcada por la obediencia y la confianza en Dios. La brevedad de su relato en Génesis ha dado lugar a una variedad de especulaciones y muchos textos antiguos han ampliado su historia. El libro de Enoc, una obra religiosa judía, lo presenta como un escriba de justicia y mediador entre Dios y la humanidad. En este libro, Enoc viaja por reinos celestiales, experimentando encuentros con seres divinos y recibiendo visiones de los misterios divinos. En Judas 1, 14-15, se menciona a Enoc como un profeta que predijo el regreso de Dios con miles de santos para traer juicio sobre un mundo corrompido. Sus palabras, cargadas de advertencia, también traen consigo una promesa de esperanza para aquellos que siguen a Dios con sinceridad y fidelidad. La expresión Dios se lo llevó no es una metáfora cuando se refiere a Enoc. Hebreos 11, 5-6 subraya este hecho con claridad. Por la fe, Enoc fue llevado de esta vida sin experimentar la muerte. No pudo ser encontrado porque Dios se lo llevó. Antes de ser llevado, recibió la aprobación de Dios por haberle agradado. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque quien se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan sinceramente. Este acto divino de trasladar a Enoc al cielo sin que experimentara la muerte es un testimonio sin igual de la recompensa que Dios da a quienes viven por fe. El traslado de Enoc al cielo fue un acto singular de favor divino, un reconocimiento a su fe inquebrantable y su obediencia a lo largo de su vida. Lucas, en su Evangelio, también incluye a Enoc en la genealogía de Jesús en Lucas 3:37, conectando a Enoc con Adán. Esta inclusión no solo muestra la continuidad de la línea de fe en la historia bíblica, sino que resalta el papel crucial de Enoc en el plan divino de redención. A través de su bisnieto Noé, las semillas de fe que Enoc sembró en su vida continuaron dando fruto. Noé, al igual que Enoc, eligió vivir de acuerdo con los principios de justicia y obediencia a Dios, incluso cuando el mundo a su alrededor se hallaba lleno de maldad. A través de Noé, las promesas de Dios fueron preservadas, asegurando la supervivencia de la humanidad y el cumplimiento del pacto divino con su pueblo. La vida y el legado de Enoc no solo nos muestran la recompensa de caminar de cerca con Dios, sino también cómo su fe y dedicación definieron cada aspecto de su existencia. Enoc no caminó solo físicamente con Dios, sino que su fe profundamente arraigada se reflejaba en cada uno de sus pasos. Su historia nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre la calidad de nuestra relación con el Creador. Nos recuerda que es posible vivir una vida que agrada a Dios incluso en un mundo lleno de pecado y distracciones. Enoc nos muestra que es posible tener una comunión tan cercana con Dios que Él decida llevarnos directamente al cielo sin experimentar la muerte. Este es el asombroso y extraordinario aspecto de su historia. Su fe inquebrantable y devoción no solo lo distinguieron como un hombre de Dios, sino que lo colocaron en un lugar único dentro de la historia bíblica, un hombre que nunca conoció la muerte, sino que fue llevado directamente a la presencia de Dios. Más allá de su escape de la muerte, lo relevante es el tipo de vida que lo llevó a un evento tan prodigioso.
Su viaje nos inspira a buscar una relación más profunda con Dios, una que transforme nuestras vidas y nos impulse a impactar positivamente a quienes nos rodean. Siguiendo el ejemplo de Enoc, podemos vivir vidas llenas de propósito, fe y favor divino. Número 2. Elías. Elías, un profeta de Israel, surgió en un periodo de gran decadencia moral y espiritual. El rey Acab, uno de los monarcas más corruptos de la nación, y su esposa Jezabel, condujeron a Israel a la adoración de ídolos, apartando a la nación del Dios verdadero. Jezabel, ferviente seguidora del dios Baal, desvió a muchos israelitas, lo que llevó a la nación a abandonar su fe en el Señor. En medio de esta oscuridad espiritual, Elías, un hombre justo y fiel a Dios, fue llamado a confrontar la maldad de Israel. De forma audaz, Elías proclamó al rey Acab que no habría lluvia ni rocío sobre la tierra hasta que él lo ordenara, como un juicio divino por la idolatría y la injusticia que imperaban en la nación. Durante 3 años y medio, los cielos se cerraron y una grave sequía golpeó la tierra, confirmando la seriedad de las palabras del profeta. A lo largo de este tiempo de sequía, Dios cuidó milagrosamente de Elías. Lo escondió junto a un arroyo donde los cuervos le traían comida, y cuando el arroyo se secó, Dios lo guió a la ciudad de Sarepta, donde encontró a una viuda que estaba a punto de morir de hambre junto a su hijo. Confiando en la provisión divina, Elías le pidió a la viuda que le horneara primero un pan, asegurándole que su harina y aceite no se acabarían. La viuda obedeció, y de manera milagrosa, los ingredientes nunca se agotaron durante toda la sequía. La fe de Elías fue puesta a prueba nuevamente cuando desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Elías convocó un desafío para demostrar quién era el verdadero Dios. Los profetas de Baal clamaron a su Dios, pero nada ocurrió. Entonces, Elías reconstruyó el altar al Señor, empapó su sacrificio con agua y oró con fe. Como respuesta, el fuego descendió del cielo, consumiendo el sacrificio, el altar e incluso el agua, demostrando de manera indiscutible que el Señor es el único Dios verdadero. Después de su victoria en el monte Carmelo, Elías proclamó el fin de la sequía. Oró con fervor, y poco después apareció una pequeña nube en el horizonte, una señal clara de que la lluvia estaba por llegar. En respuesta a la oración de Elías, Dios envió una poderosa tormenta que trajo alivio a la tierra, poniendo fin a años de sufrimiento y sequía. Sin embargo, a pesar de los milagros que Elías había experimentado, aún enfrentaba gran oposición. La reina Jezabel, furiosa por la derrota de los profetas de Baal, juró vengarse de Elías y le ordenó su muerte. Esto obligó al profeta a huir al desierto, donde, agotado y desanimado, oró pidiendo la muerte. En su momento de desesperación, Dios envió un ángel para proveerle alimento y agua, restaurando su fuerza y dándole nueva esperanza. Elías continuó su viaje hacia el monte Horeb, donde tuvo un encuentro trascendental con Dios. En este lugar sagrado, Dios no se reveló en un viento fuerte, ni en un terremoto, ni en un fuego, como muchos podrían haber esperado. En cambio, Dios se manifestó en un susurro tranquilo, recordándole a Elías que la presencia de Dios no siempre se encuentra en los grandes eventos, sino en lo silencioso y lo íntimo. Este encuentro renovó el propósito de Elías y le dio nuevas instrucciones, incluida la tarea de ungir a Eliseo como su sucesor, asegurando la continuación de su misión. Elías sabía que su tiempo en la tierra estaba por terminar, y Dios le reveló que su partida se acercaba. Un día, mientras viajaba con Eliseo, llegaron al río Jordán. Elías, confiando en el poder de Dios, golpeó las aguas con su manto, y las aguas se dividieron, permitiéndoles cruzar en seco. Mientras caminaban, un carro de fuego tirado por caballos ardientes apareció en el cielo, y Elías fue llevado al cielo en un torbellino, dejando a Eliseo como su sucesor. Eliseo, testigo de este milagro, recogió el manto de Elías y regresó al Jordán. Al golpear las aguas con el manto, el río se dividió nuevamente, un signo claro de que el espíritu de Elías ahora estaba con él. Elías no experimentó la muerte convencional, sino que fue llevado directamente al cielo en un acto milagroso de Dios. Su legado de fe, obediencia y valentía sigue inspirando a generaciones de creyentes.
Su historia fue un hito crucial en la historia de Israel y preparó el camino para el ministerio de Eliseo, quien continuaría la obra que Elías había comenzado. Número 3. Melquisedec. Melquisedec aparece por primera vez en Génesis 14, en el contexto de una guerra entre las ciudades-estado de Canaán y Mesopotamia. Durante este conflicto, el sobrino de Abraham, Lot, y su familia fueron capturados. Cuando Abraham se enteró de la situación, reunió a 318 de sus siervos entrenados y persiguió a los captores, logrando rescatar a Lot y a su familia de manera exitosa. Tras el regreso triunfante de Abraham, Melquisedec aparece de forma repentina en la narrativa. Génesis 14, 18-20 describe a Melquisedec como el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec, al encontrar a Abraham, le ofreció pan y vino y lo bendijo, diciendo: «Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos». En respuesta a esta bendición, Abraham dio a Melquisedec un diezmo de todo lo que había ganado. El título rey de Salem conecta a Melquisedec con la ciudad que más tarde se conocería como Jerusalén. La palabra Salem significa paz en hebreo, haciendo de Melquisedec el rey de paz. Su nombre también significa rey de justicia, lo que resalta aún más su rol único y significativo en la historia bíblica. La historia de Melquisedec se menciona nuevamente en el Salmo 110, donde David, hablando proféticamente del Mesías, dice: «El Señor ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec». Este versículo conecta el sacerdocio de Melquisedec con el de Jesucristo, quien es descrito como el sumo sacerdote eterno en el Nuevo Testamento. En Hebreos 6, 19-20 y Hebreos 7, el autor explica que Jesús, después de su resurrección, ocupa la posición de sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. A diferencia del sacerdocio levítico, que era temporal y basado en el linaje, el sacerdocio de Melquisedec, y por ende el de Jesús, es eterno y basado en la autoridad divina. Uno de los aspectos más enigmáticos de Melquisedec es su falta de genealogía. Hebreos 7:3 declara: «Melquisedec no tenía padre ni madre, ni registro de antepasados, ni principio de días ni fin de vida, pero a semejanza del Hijo de Dios permanece sacerdote para siempre». Esto ha llevado a muchos a preguntarse si Melquisedec era simplemente un hombre o algo más. Algunos estudiosos sugieren que Melquisedec era una figura histórica, un verdadero rey sacerdote cuyo relato fue preservado para enseñar sobre el sacerdocio eterno. Otros creen que Melquisedec podría haber sido una cristofanía, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Argumentan que sus cualidades, su papel como rey de paz y justicia, y su falta de genealogía apuntan a una naturaleza divina. Sin embargo, otros interpretan Hebreos 7:3 de manera figurativa, sugiriendo que Melquisedec es solo un tipo o símbolo de Cristo, en lugar de Cristo mismo. Señalan que, aunque Melquisedec aparece de manera abrupta y misteriosa en Génesis, el texto no afirma explícitamente que sea divino, independientemente de su identidad exacta. Melquisedec sirve como un poderoso símbolo del sacerdocio eterno de Cristo y la naturaleza inmutable del pacto de Dios con su pueblo. Su historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del sacerdocio y el reinado. A diferencia de los sacerdotes levíticos, cuya autoridad provenía del linaje humano, el sacerdocio de Melquisedec se basaba en su relación con Dios y su autoridad espiritual. Esta distinción es clave para entender el papel de Jesús como nuestro eterno sumo sacerdote. Jesús, al igual que Melquisedec, no es sacerdote por su linaje humano, sino por su naturaleza divina. Él ofrece intercesión y mediación eterna entre Dios y la humanidad, convirtiéndose en el cumplimiento definitivo del sacerdocio de Melquisedec. A medida que concluimos, reflexionemos sobre lo que estas historias nos enseñan sobre nuestra relación con Dios. La vida de Enoc, Elías y Melquisedec nos inspira a caminar más cerca de nuestro Creador, a vivir en fe y obediencia, y a buscar un propósito mayor en nuestras vidas. Que estas historias nos desafíen a vivir con una fe inquebrantable, a perseguir la justicia y a caminar en comunión con Dios cada día. Si este video te ha bendecido e inspirado, no te lo guardes para ti.
Dale me gusta, comparte y comenta abajo para que otros también experimenten el mismo aliento. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas una oportunidad de profundizar en la fe. Juntos esparzamos la luz de la palabra de Dios al mundo.